hermanos, bienvenidos. Qué gusto tenerlos aquí otra vez. ¿Qué te parece si ponemos este tiempo en las manos de nuestro Dios y oramos? Padre, te damos gracias porque hoy nos permites estar vivos, Señor, vivos para ti, vivos en ti. Gracias, Dios, por todo lo bueno que has sido en esta semana con nosotros y porque hoy nos permites poder estar en este lugar, Señor, y estar dispuestos a escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que hoy tú hables a nuestros corazones, que eso que escuchemos, Señor, no quede simplemente en un conocimiento vano, Señor, sino que pueda transformar nuestro corazón, nuestro carácter, nuestras emociones y voltearte a ver a ti, Señor, porque de eso se trata, el conocerte más, el anhelarte más, Señor. Te bendecimos, te glorificamos. En el nombre de Jesús, amén. Hoy es un buen día para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, así que pon en tu corazón el poder alabarlo, el poder bendecirlo. Llénate de alegría por aquel que te salvó la vida. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. En mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre
Señor, estamos agradecidos porque en medio de todo este caos, Señor, y de toda esta tormenta que hemos vivido, Señor, tu mano nos ha sostenido, tu palabra nos ha alimentado. Estamos agradecidos y te glorificamos, Señor. La tierra ha temblado ya ante el poder de tu hablar. Los mares que agitados están, tú los calmarás y me darás paz. En medio de la tempestad, mi mirada está en ti. En medio de la tempestad estoy bien. En medio de la oscuridad, mi confianza está en ti y solo en ti estoy bien. Dios, líbrame de no creer y que no te pueda ver. Y el monte que delante vi, al fondo del mar echarás por mí. En medio de la tempestad, mi mirada está en ti, y en medio de la tempestad estoy bien. En medio de la oscuridad, mi confianza está en ti y solo en ti, solo en ti. Viento y mar
tempestad, mi mirada está en ti. En medio de la tempestad estoy bien. En medio de la oscuridad, mi confianza está en ti y solo en ti estoy bien. Vamos a pasar al devocional de las ofrendas y esta vez quiero que consideremos la naturaleza de nuestro Dios. Nuestro Dios desde el principio nos enseña quién es Él. Y dice la palabra en Génesis 1:1 que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y después nos da una descripción de todo lo que el Señor hizo, de todo lo que Él creó, de todo lo que puso. Entonces aquí podemos ver que el Señor es el que creó todo, Él es el dueño, Él es el amo, Él es el Señor, Él es el creador, pero no tan solo Génesis es un texto que nos enseña que Él es el creador y el dueño de todo, sino Deuteronomio 10:14 dice, mira, los cielos más altos y la tierra y todo lo que hay en ella pertenecen a tu Dios. El primer libro de las Crónicas, capítulo 29:11 también nos habla de esto, Salmo 89:11 también, Nehemías 9, versículos 5 y 6, Colosenses 1:16 también nos habla de esto. Entonces creo que la palabra del Señor, el Señor es muy enfático en esto, en que podamos comprender cuál es su naturaleza. Él es nuestro creador, Él es el dueño de todo. Nosotros hemos sido creados para darle la gloria al Señor a través de todo lo que hacemos. Entonces, siendo creyentes, habiendo creído en nuestro Señor Jesucristo, habiéndonos arrepentido de nuestros pecados y entendiendo que Él nos compró con su sangre y que ahora no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que vivimos para darle la gloria para ese diseño original que el Señor había provisto. Creo que también deberíamos ser conscientes que una de las maneras en que nosotros adoramos al Señor y el Señor se glorifique es a través de las ofrendas. Entonces, te voy a pedir que tú cierres tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque hoy nos haces entender que tú, Señor, eres el creador y a lo mejor esto era algo que ya sabíamos, que habíamos leído, pero Señor, que no comprendíamos en el sentido de que al ser el creador, tú eres dueño de todo. Señor, gracias porque hoy nos haces conscientes que todo es todo y todo me incluye a mí, todo incluye las posesiones que tú permites que yo tenga, Señor, y así como vivo para darte la gloria, también, Señor, que todo lo que tenga, todo lo que haga, todo lo que no haga, Señor, también sé que eso debe de darte la gloria a ti, Señor. Hoy te ofrecemos esta ofrenda, Señor, te la entregamos a ti. Y Padre, te pedimos que tú te glorifiques en ella y, Señor, que sea de bendición para otros hermanos también. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué bueno que podemos nuevamente tener la oportunidad de reunirnos para continuar con nuestro estudio hacia la madurez. En esta ocasión continuaremos a partir del verso 14 de la carta a los Filipenses capítulo 2 y vamos a leer qué nos dice el texto. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo está cerrando esta parte de una manera importante. ¿Por qué razón? Porque vemos nosotros aquí que da un mandamiento, da una idea no nueva, pero sí relacionada con lo que él ha estado diciendo. Podríamos nosotros decir, da una nueva perspectiva
otra idea que podríamos nosotros sumar a la que ya había dado del sentir, del cuidar la salvación con el temor, con el respeto, con la certeza y conciencia de que Dios nos está mirando. Y ahora Él dice que todas las cosas las hagamos sin murmuraciones y sin contiendas. Pero es interesante ver que no solamente da la orden de decir no murmuren, no contiendan, como quizá lo podría haber hecho en otras ocasiones, sino aquí añade esta palabra todo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? No solamente vincula lo que ha dicho, lo que acaba de decir, esta palabra todo no solo incluye todo lo que ya dijo, sino incluye todo lo que se hará relacionado con eso que se ha dicho. Entonces, necesitamos mirar nosotros y reconocer que Pablo está tratando de agregar un énfasis a aquello que se está diciendo, aquel mandamiento que está dando, ¿de qué? De no quejarse y de hacer todo sin murmuraciones. ¿Por qué digo de no quejarse si el texto que nosotros estamos leyendo está hablando de murmuraciones? Quisiera que leyéramos el mismo texto en otra versión. Primero vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, en el verso 14, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Pablo está diciéndoles, cuando nosotros leemos murmurar, aquí en esta versión se traduce como quejarse, ¿sí? Y vamos a leerlo como nos dice la Nueva Versión Internacional, el mismo verso, lo dice de la misma manera, háganlo todo sin quejas ni contiendas. Entonces, cuando nosotros estamos escuchando que el apóstol dice, hagan todo, ¿sí? No solamente está hablando de todo lo que nosotros hacemos, sino está enfocándose en todo lo que tiene que ver con nuestra salvación, en todo lo que tiene que ver con nuestro crecimiento, en todo lo que tiene que ver con nuestra madurez para llegar al punto de ser y tener el mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. De tal manera que podríamos nosotros decir que lo que Pablo está diciendo es dando una orden, dando una instrucción, implicando precisamente que todo aquello que nosotros hemos de hacer tiene que ser sin queja y sin contienda. Sin queja y sin contienda. Sin que nosotros estemos caminando en estas circunstancias, ¿sí? Ahora, para que nosotros podamos cumplir con esta instrucción, con esto que el apóstol Pablo está diciendo, necesitamos considerar no solamente, ¿sí?, el aspecto de la gracia favorable de Dios para nosotros a través de Jesucristo. Es decir, no solamente tengo que considerar lo que ya recibí, sino tengo que considerar que lo que ya recibí ya me colocó o me posicionó en la dirección correcta para comenzar a vivir y poner en práctica y hacer todo sin contiendas y sin murmuraciones o sin quejas. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? ¿Por qué Pablo le escribe estas palabras a la iglesia de Filipos en este momento? Tenemos que recordar que, si bien es cierto, estamos hablando de muchos años de distancia a la época que nosotros estamos viviendo, la sociedad, el corazón y el pensamiento del ser humano en aquellos momentos tenía la misma inclinación que tiene hoy en nuestros días. Pensemos un poco en la sociedad que nos ha tocado vivir, una sociedad que está
podemos nosotros decir, en un punto de prosperidad, de avance tecnológico. Quizá estamos en el punto más alto en estos sentidos. Si bien es cierto, en este momento nos encontramos en medio de una pandemia, en medio de una crisis financiera en muchos aspectos, en medio de crisis social, en medio de muchas circunstancias adversas. Desde un punto de vista general, podemos nosotros pensar que nos encontramos en un momento, históricamente hablando, en el que la sociedad tiene a su alcance muchas de las cosas que necesita. Y quizá podríamos nosotros pensar y decir más de lo que necesita. Si nosotros analizamos el contexto, no considerando el momento histórico que hoy estamos viviendo, podríamos nosotros pensar y decir que la mayor parte de la gente puede acceder a circunstancias donde puede satisfacer sus necesidades. Y es cierto que estadísticamente encontramos nosotros que son más los pobres que aquellas personas que tienen acceso a lo básico, a lo necesario, indispensable para considerar que tienen una calidad de vida por lo menos mediana o suficiente. Si bien es cierto, vivimos en tiempos de desigualdad y en tiempos complicados, desde un punto de vista humano y considerando la sociedad o el entorno en el que nosotros vivimos, tenemos que aceptar y reconocer que nos encontramos en medio de una sociedad en donde la mayor parte de nuestras necesidades y la mayor parte de nuestras circunstancias están satisfechas. Ahora, es interesante mirar cómo, si bien es cierto, hoy tenemos al alcance muchas cosas, conocimiento, salud, tenemos a nuestro alcance tecnología, tenemos muchas cosas a nuestro alcance. Es interesante mirar cómo, a pesar de que muchas necesidades o muchas cosas pueden ser suplidas, vivimos en un tiempo donde la insatisfacción es un factor importante en medio de la sociedad. Y esto muchas veces no tiene que ver necesariamente con la economía, porque parece ser que la economía o las situaciones económicas pueden estar en un nivel, pero a pesar de que estén en un buen nivel, las personas, los individuos parecen definitivamente no estar satisfechas, viven descontentas con las circunstancias, con aquellas cosas que tienen, viven insatisfechos, a disgusto con su apariencia, con su vestimenta, con el lugar donde viven, con el auto que tienen y muchas cosas. Y todo esto quizá muy influenciado por las redes sociales, por la televisión, por el cine, por muchas cosas, los medios de comunicación que de una u otra manera nos venden una idea y nos venden una forma en la cual todo parece indicar que la perfección, que cierto estilo de vida, cierto estilo de vestimenta, cierto estilo de cuerpo, entendemos que hay cuestiones que tienen que ver con la salud, pero miramos nosotros cómo de una u otra manera nuestra sociedad, a pesar de que tiene acceso a muchas cosas que podríamos nosotros llamarle necesarias y sus necesidades son suplidas, aún existe una insatisfacción y una falta de felicidad en muchas áreas de la vida. En alguna ocasión le preguntaban a un sociólogo experto en comportamiento humano acerca de estas cosas, ¿cuál es la razón por la que a pesar de todo esto el hombre viviendo en una época tan próspera y analizando quizá estadísticas de países, quizá como Japón, que es uno de los países en donde podríamos nosotros pensar que hay una productividad elevada, que quizá podrían encontrarse dentro de los países más satisfechos. Hay un gran número de suicidios, hay un gran número de insatisfacción emocional en muchos aspectos. ¿Por qué razón? Y esta persona hablaba y decía que mucho de esto tiene que ver con los modelos de familia que se han adoptado. Ahora ya las familias son más pequeñas, el número de miembros de una familia se ha reducido, las exigencias,
Si bien es cierto, ya no son tantas en cuanto a cantidad, ya son más directas, más individuales, es decir, los hijos únicos, o que no tienen que competir o no tienen que conformarse con un poco porque son menos hijos en casa, la familia es más pequeña, las necesidades son más fácilmente suplidas. Esto genera que los individuos sean más exigentes en cuanto a la atención, a todas las cosas que aparentemente necesitan, en todo aquello que quieren, a pesar del avance tecnológico, a pesar del avance en cuanto a la economía, sigue existiendo un egoísmo y una autocomplacencia en el corazón de los seres humanos. Y quizá en lugar de que avancemos en esa parte, estamos retrocediendo. Y esto es importante. ¿Por qué razón? Porque estos individuos que se vuelven egoístas en el seno familiar van creciendo y siguen siendo egoístas, y están ellos pensando no en las necesidades de otros, están pensando en las propias. Y esto a la larga, cuando estos individuos están creciendo y están avanzando en edad, se vuelven caprichosos, ¿sí? Y simple y sencillamente, se han acostumbrado a que sus padres les suplen todas las cosas que necesitan. Y ahí encontramos nosotros un término que por ahí algunos han llamado la adultocencia, ¿no? En uno de sus libros, Kevin DeYoung mencionaba este término diciendo cómo nuestra sociedad está llena de personas que llegan a la edad adulta o una edad madura y viven, piensan, se comportan como adolescentes, esperando todavía que alguien más lleve a cabo las tareas por ellos. Retrasan su salida de casa, retrasan sus matrimonios, retrasan el tener hijos, retrasan muchas cosas y todos aquellos compromisos en donde ellos dejen de ser el centro de atención, dejen de ser el centro precisamente de su vida. Y esta situación está generando no solamente insatisfacción, sino el no poder tener todo lo que se desea y todo lo que se quiere, crea una situación de insatisfacción, de frustración, de enojo, ira, ansiedad y queja, que es precisamente de lo que nosotros estamos hablando. ¿Qué pasa cuando yo me siento insatisfecho y me siento enojado porque no tengo lo que quiero? Porque me acostumbré a vivir de esa manera, y cuando no lo consigo, cuando no lo alcanzo, me impaciento, me enojo, me coloco emocionalmente en una circunstancia donde definitivamente mis emociones controlan mis pensamientos, controlan mis actos. ¿Qué sucede en un mundo lleno de personas insatisfechas? Vamos por la vida, vamos por la calle, ¿sí? Y nos tocan el claxon, se meten en la fila, hay una persona diciendo cosas, ruido y tantas cosas que de una u otra manera hacen presión en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Explotamos en contra de otros, buscamos no solamente quejarnos, sino muchas veces también ya es el pleito. ¿Por qué dos personas se bajan de su auto y se quieren liar a golpes uno con el otro por el simple hecho de que uno no dejó pasar al otro? ¿Por qué llega a ese punto? Y quizá podríamos nosotros simple y sencillamente decir, se pelearon, pero a veces esto llega más. Uno de ellos trae un arma, la saca y le dispara a otro por el simple hecho de que no lo dejó pasar. Y cosas así vemos nosotros, historias donde encontramos que una mamá o un papá o alguien de la familia mató a un bebé. ¿Por qué? Porque el bebé no dejaba de llorar. Y historias como estas que son más comunes y se están convirtiendo en algo más cotidiano en nuestros días, nos habla de una sociedad que definitivamente está viviendo con insatisfacción. Y esto va creciendo, va avanzando en la vida
de las personas, la queja, el pleito, la inconformidad y todas estas cosas son situaciones que la Biblia advierte como no solamente pecaminosas, sino como inadecuadas delante de Dios. Vamos a ver un par de textos al respecto. Leemos nosotros ahí en Santiago, capítulo 5, versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Cuando yo me quejo, cuando yo murmuro contra otro, contra un hermano, contra un semejante mío, contra alguien que está a la par mío, ¿qué estoy haciendo? Me estoy colocando como juez. Me estoy colocando yo como juez y estoy emitiendo un juicio y estoy muchas veces emitiendo no solo mi opinión, sino un juicio contra alguien más. Y entonces no es correcto delante de Dios. ¿Por qué? Porque el único que tiene la capacidad y a quien se le ha dado la facultad de juzgar es a Dios. Dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Es decir, nos dice, hagan todas las cosas sin murmuraciones, sin quejarse, sin hablar. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros en nuestra vida podemos estar teniendo actitudes y estar teniendo quizá un comportamiento externo que aparentemente es bueno, que aparentemente es correcto, pero nuestro corazón estar murmurando, estarse quejando. Y esto no es para nada bueno delante de Dios. Entonces, aquí cobra sentido las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Jesús dijo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo que si aún piensas, sientes o hay algo en tu corazón contra alguien, no necesitas llegar al extremo de adulterar, de matar o de llevar a cabo un pecado que está condenado. Ya con el simple hecho de que lo pienses, de que sientas atracción hacia otra mujer, por alguien que no es tu esposa, simplemente con que algo dentro de ti esté en una línea inadecuada, dice la Biblia, ya pecaste, ya eres culpable. Y aquí es donde nosotros necesitamos mirar que no solamente Dios está interesado en nuestra apariencia externa, en un comportamiento externo, sino Dios está interesado también en los motivos y en lo que sucede en nuestro interior, porque a veces podemos nosotros estar haciendo las cosas externamente y pienso yo, ya lo hice, pero dentro de mí estoy murmurando, dentro de mí estoy quejándome, estoy hablando de eso y no es así. Hoy la iglesia necesita tomar una actitud y una línea completamente distinta a lo que esta sociedad nos está impulsando. ¿Cuál es el problema? El problema es que hoy en día estamos mirando como un evangelio diluido, un evangelio enfocado en el hombre, un evangelio que está buscando satisfacer el corazón humano, ¿sí? Y que está buscando atraer al hombre en base a suplir sus necesidades, el conocido y llamado evangelio de la prosperidad, donde se habla y se dice de que Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere hacerte el centro del universo, que tú eres lo máximo, que Dios quiere desarrollar tu potencial, que Dios quiere, que eres maravillosamente único y que por eso Dios te amó y que esa es la razón por la cual ahora Dios te quiere llevar hasta el punto más alto. ¿Quién está en el centro, en esa forma, en esa línea de pensamiento? Está el hombre. Y todas estas iglesias, todos estos predicadores que están buscando fomentar la autoestima o elevar la autoestima del hombre y brindarle una satisfacción y decirle que Dios está para satisfacer sus deseos, para cumplir sus sueños, para suplir sus necesidades y sus gustos y todas aquellas cosas que le gustaría tener.
Entonces, estamos nosotros hablando de cosas que lo único que hacen es fomentar en el corazón del hombre el amor por sí mismo, ¿sí? Su autoestima. Y estamos añadiendo combustible para que el fuego de la queja comience a crecer y comience a arder en el corazón del hombre. Si nosotros nos dedicamos a entretener personas, a hablarles de la satisfacción de sus necesidades y de todas estas cosas superficiales, estamos nosotros incubando personas, corazones que van a vivir en medio de contiendas, en medio de murmuraciones. ¿Qué fue lo que pasó con Adán? Adán pecó en el huerto del Edén, ¿sí? Llegó Dios y lo cuestionó. ¿Y qué dijo? Pues mira, pues la mujer que me diste. La mujer que me diste fue la que me llevó y me dio de comer. En lugar de enfrentar su culpa, en lugar de asumir su responsabilidad, ¿qué hizo? Se deslindó de ella. Seguimos avanzando en la historia y encontramos a un Caín. A un Caín que después de ser castigado, se quejó delante de Dios por lo que le estaba pasando, porque se le hizo quizá muy grave lo que estaba él enfrentando, considerando el pecado que había cometido. Esto está ahí en el capítulo 4, el libro del Génesis. Seguimos en la historia y encontramos nosotros al mismo Moisés quejándose delante de Dios por la situación de Faraón. Capítulo 5 del libro del Éxodo, ¿sí? Y entonces nosotros miramos cómo de una o de otra manera siempre el hombre vive quejándose delante de Dios, delante de Dios, delante de las circunstancias. Un corazón quejumbroso. Vemos sobre todo en el pueblo de Israel esta figura, un pueblo quejándose. Tiene hambre, se queja porque tiene hambre. Dios le da maná, ya tiene el maná, ahora se queja porque solo hay maná. ¿Sí? Y entonces Dios les da carne hasta que les sale por las orejas y ahora se quejan por esa situación. Y vemos queja tras queja. Dios los lleva a la tierra prometida y les dice, sí, es una tierra buena y verdaderamente como Dios dice, pero hay gigantes y se quejan por los gigantes. Y se quejan porque tienen que pelear. Y siempre hay una queja en medio de eso. ¿Por qué razón? Porque son corazones que definitivamente no han entendido lo que Dios está pidiendo de ellos. Llegamos entonces y vemos toda esa generación quejumbrosa, toda esa generación desobediente no entró a la tierra prometida. Solo hubo dos que le creyeron a Dios, los cuales fueron Josué y Caleb. Y ellos fueron los únicos que no se quejaron delante de Dios, sino que hablaron bien, no murmuraron contra la tierra, no murmuraron contra Dios, hablaron bien de la tierra, le creyeron a Dios y confiaron que si Dios había dicho, entonces iba a suceder de esa manera. Entonces, nosotros necesitamos entender esta parte. El pueblo de Israel vivió quejándose en todo momento y en todo tiempo. Vamos a leer un par de textos al respecto. El primero de ellos, el Salmo 78, versos 40 y 41. Dice así: ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban y provocaban al Santo de Israel. Salmo 78, versos 40 y 41. Esto es lo que nosotros miramos en la vida de Israel, en la vida del pueblo de Dios, quejándose, rebelándose. Y entonces esto hacía enojar a Dios, lo provocaban, lo probaban, lo tentaban. Un texto más en el Nuevo Testamento. Primera los Corintios 10, versos 9 y 10. Dice así: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor.
Primera a los Corintios 10, versos 9 y 10. Entonces, encontramos nosotros aquí advertencias, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y ejemplos específicamente sobre la vida del pueblo de Israel, como la murmuración, como la queja, como la contienda, como la rebelión a lo que Dios dice, a lo que Dios ha establecido, es algo que definitivamente no podemos hacer nosotros delante de Dios. Y aquí nosotros necesitamos tener cuidado con eso. ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos advierte que en este aspecto nosotros podemos no solamente estar pecando, sino podemos estar entrando en un pecado verdaderamente grave delante de Dios. Miren, vamos ahí a Romanos capítulo 9. Hablando de lo que hace Dios, verso 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y esto es algo que a la mayoría de las personas les causa shock, les causa un problema. Y decimos, Dios es injusto. ¿Cómo Dios puede hacer eso? Fíjate lo que dice el verso 19. Y esto lo podemos nosotros aplicar a cualquier cosa que nosotros juzguemos de lo que Dios hace. Verso 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Acaso Dios entonces tiene que rendirnos cuentas a nosotros de cómo hace las cosas o por qué hace las cosas? Hemos llegado a un punto en donde yo pretendo decirle a Dios cómo es que tiene que hacer. No, Dios tiene que actuar de esta manera, no puede actuar de otra manera. ¿Por qué? Porque yo lo entiendo así, porque mi pensamiento lo entiende así, porque yo no puedo comprender ni entender a un Dios que actúe de una manera distinta. Y entonces, ¿a quién estoy colocando yo en el centro? Estoy colocando a Dios en el centro y su palabra y lo que Él dice y lo que Él piensa, aunque yo no lo entienda. O me quiero colocar yo en el centro, me quiero colocar yo en el punto central de mi razonamiento y de mi lógica, y a partir de eso juzgar todas las cosas. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Y no solamente juzgamos las cosas que Dios hace, sino juzgamos a Dios mismo de por qué actúa de esa manera. Y decimos, yo no puedo aceptar a un Dios así. Y esa es la rebeldía humana. Y puedo yo estar metido en el cristianismo, en una religión o en una iglesia y ser un ateo. ¿Por qué? Porque ser un ateo no solamente es alguien que no cree en Dios, sino un ateo también es alguien que no acepta la verdad de Dios, que no acepta lo que Dios dice. Y podemos nosotros encontrar a muchas personas incrédulas en Dios, a muchos ateos dentro de la iglesia de Jesucristo, donde no hay un Dios, sino ellos son Dios. Y esto es algo triste, pero algo real. En medio de nuestras iglesias y en medio de nuestras sociedades, nosotros nos encontramos en estas circunstancias. Y debemos no solamente el poder establecer los principios correctos, ¿sí? Correctos, sino debemos atender al llamado, al mandato de Dios para nuestra vida. Dice el verso 14, haced todo sin murmuraciones, sin contiendas. Eso es lo que dice el texto. Murmuraciones. Ya dijimos nosotros que tiene que ver con quejas. La palabra que se utiliza aquí, gongusmos, esta palabra griega
que hace una referencia a ese murmullo de alguien que se está quejando. Principalmente se refiere a esa respuesta negativa que se manifiesta, que manifiesta desagrado, molestia, frustración a cualquier cosa, que se manifiesta, se escucha, se percibe, se nota. Lo interesante es que si nosotros miramos cuando sucede esta murmuración, generalmente tiene que ver con ideas egoístas, centradas en el hombre, pensando no en lo que Dios dice, sino en lo que yo merezco, sino en lo que yo creo que es correcto. Esta queja generalmente viene de una envidia, de un egoísmo. Tenemos que recordar nosotros el ejemplo de aquel hombre que contrató durante toda la hora, varias horas del día, a empleados para que trabajaran en su viña. Y a los que contrató en la última hora les dio el pago como si hubieran trabajado la jornada completa. Entonces pensó el que trabajó desde el principio, toda la jornada, si el que trabajó una hora recibió el jornal completo, ¿cuánto recibiré yo?, pensó. Y cuando llegó el momento de cobrar para él, le dijo al Señor: ¿por qué? ¿Por qué me pagas lo mismo que le pagaste al que trabajó solo una hora? No es justo. Entonces el Señor le dice: ¿por qué? ¿En cuánto quedé contigo? En eso. En lo que quedamos es lo que estás recibiendo. No es justo. ¿Tienes envidia porque yo soy bueno?, le responde el Señor, el dueño de la viña. Tienes envidia. ¿Qué es lo que nos hace quejarnos? De que alguien tiene, de que alguien no se formó, de que alguien no hizo, de que alguien, ¿por qué? Porque pensamos que nosotros mereceríamos quizá esa posición, que quizá nosotros trabajamos para esto, para aquello. Todo este punto de vista, la murmuración generalmente habla de cosas que sentimos dentro de nosotros, en nuestro interior, a causa de lo que sucede alrededor de nosotros. ¿Sí? Es esa queja, es ese sentimiento que nos pesa, que nos duele, que nos causa un problema en el interior. ¿Sí? Es definitivamente algo que tiene que ver con nuestros sentimientos, con nuestras emociones. Ahora, las contiendas. Esta palabra contienda proviene de un vocablo que es dialogismos. De ahí viene la palabra diálogos, ¿sí? Esta expresión generalmente tiene que ver con conceptos, ideas que se discuten, que se ponen en duda, que se debaten respecto a alguna verdad o asunto. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esto, estamos hablando de opiniones, estamos hablando de situaciones que yo pienso, conceptos que tengo en mi mente, ¿sí? La murmuración entonces generalmente tiene que ver con emociones en mi interior, ¿sí? Las contiendas son más del tipo racional, podríamos decir quizá del tipo intelectual. Entonces, cuando Pablo está diciendo murmurar y contender, está hablando de que tanto nuestra mente como nuestros sentimientos están colocados en el juego y están en contra, están rebelándose, están siendo opuestos a la bondad, a la verdad, al amor, a aquello que Dios está mandando en su palabra, lo cual ha sido manifestado en el Evangelio. Entonces, nosotros no podemos andar caminando en este mundo quejándonos o pensando que merecemos más. ¿Por qué? Porque esto es contrario a lo que el Evangelio nos dice, a lo que el Evangelio nos enseña, que nos ha dicho, que nos ha declarado que definitivamente si hay algo que tiene que ser alabado y tiene que ser reconocido en nuestra vida,
es la gracia de Dios, la gracia que Dios ha manifestado. ¿Y qué es gracia? Sino favor, regalo, don concedido de uno mayor a uno menor, sin que éste pueda tener mérito en lo que está recibiendo. Eso es gracia. Yo no puedo pensar que lo que tengo, lo tengo porque lo merezco, porque en ese momento deja de ser gracia. Entonces ya no está involucrado el favor de Dios, está involucrado mi talento, mi capacidad, mis obras. Esto está completa y totalmente alejado de lo que Dios verdaderamente está diciendo. Ahora, ¿por qué es importante que yo todo lo que haga, lo haga sin quejarme, ¿sí? Sin contender, sin pelear y sin estar discutiendo o argumentando? Fíjate lo que dice en la siguiente parte, verso 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Sí? Dios en ese aspecto está tratando de que nosotros vivamos de esa manera, hagamos a un lado nuestros pensamientos, hagamos a un lado nuestras emociones, ¿sí? Que nos hacen pensar que merecemos más o que no tenemos lo que merecemos, ¿sí? Porque la base de eso es el egoísmo, la envidia, el orgullo, la soberbia, contrarios a lo que el Evangelio enseña. Si yo estoy viviendo de esa manera, entonces no he entendido a qué vino Cristo. Porque Cristo, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se humilló tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Dios en ese concepto y en esa idea actuó de manera contraria a esto. ¿Cuándo oímos a Jesús quejarse? ¿Cuándo oímos a Jesús contender, pelear, porque pensaba que merecía algo más? ¿Cuándo? Nunca. Aunque realmente desde el punto de vista de su perfección, de su moral, de su santidad, de su origen, de su linaje, podría merecer algo más o todo, Él nunca demandó nada de esto. Porque Él enseñó a sus discípulos diciendo, más bienaventurado es dar que recibir. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Mas entre vosotros no será así. Si alguno quiere ser el mayor, tendrá que ser el servidor de sus hermanos. Así como yo os he enseñado, de la misma manera vosotros tenéis que hacer. Seguid mi ejemplo. ¿Cómo? Sirviendo, humillándonos. Pablo está diciendo eso. Entonces, una vida que tiene murmuración, una vida que se queja, una vida que contiende, es una vida en donde el mensaje de Jesús no ha penetrado su corazón, no ha entendido la verdad de Dios. Entonces, si yo entiendo que tengo que desarraigar de mi corazón la contienda, la queja, ¿sí? El pleito, la murmuración, entonces he entendido el Evangelio y me tengo que humillar. Y esto va a tener como consecuencia el hecho de que voy entonces yo a ser irreprensible, ¿sí? Irreprensible y sencillo. Irreprensible transmite la idea de no tener defecto, de no tener falla. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de irreprensible, estamos hablando de alguien en donde no se encuentra un motivo para acusarlo. No vamos a ser perfectos, no vamos a ser intachables, pero sí podemos ser irreprensibles, quitando de nuestra vida aquellas cosas que pueden colocarnos en una posición de juicio. No podemos nosotros darnos el lujo de tener estas cosas en nuestra vida. Así que
Y podríamos nosotros decir, no, pero es que eso no se puede. Claro que se puede. Jesús fue irreprensible. Pablo en cierta manera fue irreprensible. Los padres de Juan el Bautista, Zacarías y Elizabeth, se habla de ellos como irreprensibles, ¿sí? Pablo también nos invita a nosotros, ¿sí?, en su carta a los tesalonicenses, a que nuestros corazones sean irreprensibles, en santidad delante de Dios, cuando Cristo regrese, cuando Dios venga por nosotros. Ahora, cuando hablamos de sencillos, es algo que no ha sido adulterado, que se mantiene puro. Y aquí nosotros debemos de saber que nuestra vida tiene que mantenerse alejada de la maldad, manteniéndose pura, es decir, no contaminada por la mentira, por el engaño, por esas mentiras y engaños de maestros, de pensamientos del mundo que nos dicen: tú vales, tú eres, tú, en donde las cosas tienen que ver con yo. Esto es completa y totalmente contrario a lo que el Evangelio es. Porque debemos nosotros de saber que el Evangelio no está enfocado en nosotros, sino el Evangelio nos enfoca en Dios, como hijos de Dios. Hijos de Dios definitivamente nos coloca en una posición completa y totalmente diferente. Vamos a leer un texto rápidamente. Tito, capítulo 2, verso 10. Tito 2, versículo 10. Dice así: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. ¿Sí? Y vamos a leer versículos, vamos a leer también el versículo 11. El versículo 11, déjenme regresar aquí, ok, sí. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto es lo que Pablo dice. Entonces, nosotros encontramos que el deseo de Dios tiene que ver con esto, que seamos nosotros puros, que alejemos todas estas cosas, ¿sí? Es decir, si yo quito de mi corazón aquello que me hace pensar que merezco, que soy, si yo quito de mi corazón estas cosas, yo voy a caminar en un sentido distinto, voy a purificar mi vida, voy a ser irreprensible, ¿sí? Y esto es para beneficio mío. ¿Por qué? Porque esto me va a colocar dentro del contexto de la bendición y del favor de Dios, ¿sí? Ahora, no solamente me va a colocar en la posición del favor de Dios, sino además de eso, voy a encontrar o encuentro yo que tiene un efecto positivo y tiene un propósito hacia los demás, ¿sí? Dice la parte segunda del capítulo 2, verso 15, ¿sí? En medio de una generación maligna y perversa, ¿sí? Es decir, esto también es un testimonio para los incrédulos, para esta generación maligna, perversa, en donde el sentido es hacia el yo, hacia aquello que definitivamente tiene que ver con sí mismo, no con Dios. Vemos a una generación enfocada en la maldad, enfocada en la perversidad,
Así que si yo estoy caminando en un sentido contrario a lo que el mundo está viviendo, a las tinieblas, voy yo a ser una luminaria en este mundo, de tal manera que mi luz va a alumbrar a todos los hombres, a los que me conocen, a los que me rodean. Yo necesito saber que si yo hago estas cosas, mi vida va a resplandecer en medio de las tinieblas. Muchas personas alrededor de mí pueden ser alumbradas con esta luz, pueden ser favorecidas con mi vida. De tal forma que si yo lo hago, entonces puede ser un buen testimonio para salvación de otros. Lógicamente, la parte final o la primera parte del verso 16 dice, asidos de la palabra. Es decir, ¿cómo voy a resplandecer en este mundo? De acuerdo a los conceptos que yo quiero. Tal vez yo pienso que puedo resplandecer en este mundo como mostrando excelencia en el espectáculo que brindo. Tal vez dando mucho a los pobres, a las causas sociales. Tal vez yo pienso que puedo resplandecer siendo un buen cantante, siendo un buen escritor, y todas esas cosas son buenas. Pero definitivamente hay algo que tengo yo que considerar en medio de todo esto, que no es como yo pienso que puedo lograr esto, sino dice el texto, asidos de la palabra de Dios, tomado. Yo necesito estar pegado, agarrado, amarrado, reteniendo, conservando la esencia, el sentido, la idea correcta de la verdad de Dios, de la palabra de vida, de la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho desde el principio y a este momento. Entonces, esto que yo hago de testimonio a los incrédulos tiene que ser conforme a la palabra de vida, conforme a la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Es decir, nuestra vida va a testificar de que aquellos que nos hablaron, de aquellos que nos enseñaron, fueron buenos maestros. Esa es la idea que Pablo está transmitiendo. Entonces, cuando nosotros miramos el texto y el texto nos dice, hagan todo sin quejarse. Estoy leyendo la NTV. Y sin discutir, es un mandamiento que tengo que hacer. Pues Dios dice para que nadie pueda criticarlos, para quitar la crítica. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Así que, hermanos, hagamos todo sin quejas y sin contiendas, porque esto no solamente habla bien de Dios, habla de la obra que Dios está haciendo en nosotros, dándonos la oportunidad de comprender su evangelio, da testimonio a los demás, ¿sí? Y glorifica a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Dios, gracias por darnos la oportunidad de abrir tu palabra, de en ella encontrar el sentido y la dirección de nuestra vida. Tú no nos dices, hagan algunas cosas sin contiendas, sin murmuraciones. No, tú nos dices, hagan todo, sin murmurar, sin quejarse, sin pelear, sin discutir, porque esto evidenciará que son hijos de Dios, que han comprendido el evangelio, que han comprendido que no se trata de ustedes, sino se trata de Dios. No se trata de su reconocimiento, sino se trata del reconocimiento de la gloria de Dios. Permítenos purificarnos y hacer lo necesario conforme a tu palabra, que no perdamos nuestro centro, que es tu verdad, que es tu palabra, que podamos vivir de acuerdo a ella, conforme a lo que ella enseña, lo que ella pide, lo que ella demanda, y que podamos caminar a través de todo esto, confiando y creyendo que el que comenzó la buena obra
la terminará, la completará hasta su regreso. Gracias por la oportunidad de crecer y de madurar a través de estas cosas. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nos da mucho gusto a Marta, mi esposa, y a mí poder invitarlos a todos ustedes aquí al Hotel Iberoestar Selection Paraíso Maya, ahora en el mes de octubre del año 2021. Es un nuevo hotel que vamos a disfrutar muchísimo porque no se imaginan la calidad de los alimentos, las habitaciones y todo. Y sobre todo que vamos a través de la Biblia poder continuar compartiendo el alimento espiritual que necesitamos como matrimonios y familias. Así es, y estamos bien emocionados por este cambio. Estamos estrenando hotel que está increíble, como dice Armando. Y también los años anteriores hemos sido testigos de los increíbles testimonios de matrimonios renovados, restaurados. Y estamos seguros que este año no va a ser la excepción. Así es que te animamos a que ya te puedas inscribir desde ahora para este 2021, que va a ser algo increíble. Estamos en nuevos comienzos y eso va a suceder con tu matrimonio. Así es que aquí los esperamos. Los esperamos. La aflicción es un tema recurrente en la Biblia y común en nuestra era. Todos enfrentamos el dolor de diferentes maneras, pero Dios tiene la única respuesta. En esta serie de 69 audioconferencias comprenderás por qué sufrimos y podrás ver a Dios dentro del sufrimiento. Enfrenta la oposición con temas como enfrentando la soledad, respuestas bíblicas al sufrimiento, alcoholismo y drogadicción, enfrentando lo imposible y más. Obtén la sabiduría bíblica para enfrentar todo tipo de pruebas en este set de 69 audioconferencias con el Dr. Armando Alducin, enfrentando la adversidad. El Dr. Armando Alducin presenta Tomo 5 del Antiguo Testamento. Sumérgete en las profundidades del conocimiento de Dios en un set de 81 audioconferencias con el Dr. Armando Alducin, en las cuales observaremos los libros de Daniel, Isaías, Lamentaciones, Oseas y Amós. Conoceremos la vida del pueblo de Israel antes del exilio y durante su habitación en Babilonia, y veremos la corrupción de las naciones en contra de Dios, y un Dios misericordioso que tiene grandes promesas de esperanza para el futuro, con temas como pecados de naciones paganas, profecías del fin, síntomas de decadencia espiritual y la futura esperanza del mundo. 81 audioconferencias del Dr. Armando Alducin. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.